Bueno, yo creo que la cuestión del arte y del juego es una de las cuestiones principales del análisis estético y del análisis histórico-cultural, porque en cierta medida las teorías o las elaboraciones filosóficas, las elaboraciones discursivas han venido a subrayar que la experiencia artística, la experiencia estética, tiene un carácter cognoscitivo, pero tiene también un carácter lúdico, tiene también un carácter de juego, tiene un carácter de ritual, tiene una dimensión de fiesta. Y me parece que concretamente este periodo 1959-1989 es un periodo muy importante, porque es ese momento en el que en la cultura mundial se está dejando atrás la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, la experiencia devastadora de los totalitarismos, del horror nazi, del ascenso de los fascismos, del signo, digamos, funesto de lo que podía haberse convertido el orden mundial, y entramos en una etapa caracterizada en cierta medida por un desarrollismo económico, por una implantación general de lo que se llamó estado del bienestar, y también con un impulso al desarrollo del consumo. Y esa nueva cultura del consumo va a generar, por un lado, un modelo de rebeldía, también una cultura de la juventud, una dimensión de lo doméstico y de lo lúdico y del juego que penetra en todas las formas de la experiencia social y de la experiencia de los colectivos. Es decir, va desde la transformación de los modos de vida, a la transformación de lo doméstico, a los nuevos medios de comunicación, a la importancia que va a tener el ludismo y el juego en la televisión, a la cultura del deporte relanzada como sistema de cohesión ideológico planetaria, pero también son los momentos en los que vamos a ver cómo en los años 50 aparecen una serie de tendencias artísticas, principalmente el arranque del arte pop, y tendencias posteriores, como va a ser el movimiento Fluxus, en las que vuelve la estética del Dada, la estética del antiarte, el afán de introducir una dimensión de un pensamiento precategorial o una forma de acción en la que el pensamiento se origina en la boca. Y pienso que desde ese momento de 1959, del ascenso del arte pop, hasta 1989, con la caída del muro de Berlín, asistimos también a otra gran transformación, que es ese modelo que vemos cómo desaparece la Guerra Fría, cómo cae el muro de Berlín como final de la cultura bipolar y emergencia de otras formas de conflicto, que sería la sociedad global posmoderna o la sociedad del imperio político. Y yo creo que, bueno, en este periodo se forja uno de los elementos centrales de cimentación de la contemporaneidad. Es decir, pienso cada vez más que si no volvemos a pensar los años 50-60 a fondo, pues seremos incapaces de comprender qué sucede hoy. Y por tanto me parece que volver a pensar este periodo en una clave del juego, que sería tomarse en serio el juego, y esa dimensión de tomarse en serio el juego no para aburrir, sino para ver cómo en el juego se están poniendo en acción, o por hacer un pequeño juego lingüístico, en el juego se pone en juego lo más serio de la sociedad. Bueno, yo creo que el momento este de 1959 a 1989 supone, por un lado, como dijo Octavio Paz en Los hijos del limo, una transformación fundamental, que es que la ruptura con la tradición, que es lo característico de las vanguardias, que es lo que propuso de forma muy conocida Filippo Tommaso Marinetti en el primer manifiesto del futurismo: un automóvil a toda velocidad es más bello que la victoria de Samotracia. Esa necesidad de negar la tradición, romper con el arte académico burgués, de repente esa tradición de la ruptura, esa ruptura con la tradición, perdón, se va a convertir en tradición de la ruptura. Es decir, en los años 50 se va a institucionalizar la vanguardia, y la vanguardia va a entrar con todos los honores en los museos. En cierta medida, el triunfo, el movimiento ideológico triunfante después de la Segunda Guerra Mundial es la cultura de vanguardias, y se va a convertir al espíritu de vanguardias en algo que daría cuenta de la actitud de resistencia político-cultural o político-ideológica en la época de los fascismos y en la época del conflicto mundial. Y por tanto los años 50 son años de neutralización del potencial crítico de las vanguardias, de museificación. Son años también de transformación de los documentos de cultura, no en documentos de barbarie, sino los documentos de antagonismo cultural de las vanguardias se convierten en depósitos de las vitrinas y de los esbotos y de la temperatura constante de los altares de la contemplación desinteresada que el museo supone. Y por tanto es un momento en el que, bueno, la lectura que hace Burger de cómo ese potencial crítico-político de las vanguardias, que era por lo menos el interés principal tanto del juego en el abismo del Dada
cuanto de la omnipotencia del sueño en el surrealismo o de la necesidad de pensar la relación del arte con la transformación de los modos de vida en la experiencia futurista, pues se va a convertir en una contemplación formal y se va a romper de sus contextos ideológicos transformadores. Por lo tanto, es un momento en el que el debate sobre el potencial emancipatorio del arte se convierte en un debate de, sobre todo, alta pregnancia retórica, es decir, no tiene que ver con ningún tipo de vuelta a establecer el eslabón con el servicio revolucionario. Si uno piensa en la relación entre arte y juego en los años desde 1914, es decir, desde la Primera Guerra Mundial hasta 1924, es decir, desde el Apollinaire de las notas sobre arte o de sus escritos sobre el cubismo hasta la revista Literature de los surrealistas o el primer manifiesto de André Breton, se da cuenta que hay un debate continuo con cuestiones fundamentales como es la experiencia psicoanalítica o la práctica psicoanalítica freudiana, y también con lo que reclama la acción política desde los textos de Marx y Engels, y ese caldo de cultivo de lo que se llama el marxismo occidental o el freudomarxismo es lo que en los años 50 y sobre todo a partir de los años 50-60 se va a convertir en cierta medida en un discurso académico. El propio retorno de los intelectuales alemanes exiliados en los Estados Unidos a Alemania para crear el mito de la Escuela de Frankfurt creo que es un índice de lo que Peter Burger, de forma ya tardía, va a establecer en su teoría de la vanguardia, que es que las tematizaciones benjaminianas o adornianas del potencial transformador de la obra de arte en la discusión de la autonomía estética, pues en cierta medida se han neutralizado y se han convertido en algo que no tiene ya una operatividad, sino solamente como un revisionismo en la forma de las neovanguardias, de las transvanguardias y de las estéticas del post, del trans y del des, ¿no? Y esa especie de posmodernidad, transvanguardia y esa deconstrucción de los códigos culturales, creo que en cierta medida la teoría de la vanguardia de Peter Burger pues lo pone sobre la mesa. Aún así, son esos años en los que también el juego intenta recobrarse en una vuelta al espíritu del Dada, se vuelve a reivindicar, y así lo señalé en mi conferencia, a Duchamp como santo patrón de esta concepción del espíritu del juego en el campo del arte, pero no deja de ser significativo que si hay algo básico y apenas subrayado es la nula politización del comportamiento artístico duchampiano. Es decir, que si Beuys dirá que el silencio de Marcel Duchamp está sobrevalorado, tal vez podríamos decir que la falta de conciencia política de la práctica artística duchampiana está impensada. Es decir, que tendríamos que entender que el momento trotskista, el proceso anarquista de la dimensión del juego en las vanguardias históricas del Dada al surrealismo desaparece en cierta medida en el proceso del arte contemporáneo y, salvo en algunas excepciones, ese juego se convierte ya en un juego lúgubre, ni en un juego macabro, ni en un juego humorístico siniestro, ni en un humor negro, sino que se convierte en el campo de la contemporaneidad, de las posvanguardias, en un juego que tiene ya mucho de, insisto, juego retórico y juego con una pulsión museística absolutamente obsesiva. Bueno, una cosa que me parece importante es salir del tópico, del cliché del juego como libertad absoluta, o de la idea de una libertad de corte expresionista o de corte tardorromántico, sobre todo entendiendo que jugar es aprender a seguir unas reglas. De la misma forma que he tenido siempre la intención de mostrar que toda la apología de la experiencia carnavalesca o de la nostalgia del recreo no tiene en cuenta que tanto el carnaval cuanto el recreo es el tiempo explosivo y el tiempo de la fisura de la norma y de la pauta de enculturación o del sistema de la ortodoxia para ahormar y conformar los modos de la experiencia subjetiva en su engranaje de lo social, y es la forma en la que el Estado y los sistemas de juego del poder pues no permiten que esa explosión o esa explosividad sea algo accidental o carente de control temporal, y se les da exactamente un tiempo pactado para que sea exactamente en ese momento y no en otro,
cuando se produzca un desorden que es una subversión pactada. Es decir, el momento del carnaval, el momento del recreo en el que se trastocan las reglas, no es otra cosa que, digamos, el espacio del desorden que el poder necesita para seguir imponiendo sus reglas, imponiendo sus leyes. Hay una cosa fundamental, y es que no está jugando uno al rugby, si está, o por lo menos no está jugando al rugby, si cuando agarra el balón de rugby, pues hace un lanzamiento como si fuera un quarterback de fútbol americano. Es decir, hay quien diría, bueno, pero es que es el mismo juego. Y habría que decirle, pues mira, se parecen, lo mismo que se parece el balonmano al fútbol. Hay un balón redondo, incluso el tamaño es distinto, pero todas las reglas, toda la estructura del juego son completamente distintas. Sería como si uno agarrara un tablero de ajedrez y quisiera jugar al ping-pong encima de él y pusiera una red por encima del tablero y quisiera jugar al juego del ping-pong. No estaría jugando en realidad ni al ajedrez ni al ping-pong. Por lo tanto, yo creo que a mí me parece importante señalar esa dimensión de las reglas, de las normas, de las pautas. Tal vez porque mi particular visión de la crítica y de la tarea del pensamiento es bueno, la crítica inmanente. Es decir, me ha parecido siempre fundamental entrar en las reglas del juego, es decir, aceptar las reglas del juego para saber cómo, aceptando esas reglas del juego, se puede permitir un campo de juego y un campo de fuerzas dentro de ese propio tablero, dentro de ese propio tándone, que permite hacer cosas que el juego permite, pero que en realidad no se hacen porque no son las habituales en ese juego. Es decir, yo creo que hay, me podría permitir decirlo en el sentido bretoniano, un espacio de lo accidental o hasta lo maravilloso cotidiano que se puede hacer siguiendo las reglas del juego. Sobre todo en una época, la nuestra, y también la precedente, la posmoderna, en la que la transgresión está sobrepasada. Es decir, pienso que toda voluntad de profanación es también una voluntad irremediablemente conducente a la sacralización. Y en cierta medida, cuando uno hace una defensa, no sé, de la libertad omnímoda o incluso de la actitud perversa o de la transgresión de la norma, a lo mejor no se da cuenta que es el principal colaboracionista con el mantenimiento del status quo. Es decir, hoy en día estamos en la época, lo dice Zizek, del bueno, enjoy your symptom, goza de tu síntoma, del perverso polimorfo, y hoy toda tendencia al exhibicionismo, a la ruptura de las normas, a la transgresión de los tabúes, en muchos casos es la que está absolutamente mimetizada con la práctica banal de una sociedad que culturalmente tiene por principal modelo y eje el reality show, con lo cual a mí cuando me dicen es que actúas con mucha libertad o eres una persona que se te nota que eres muy espontáneo, que eres muy intuitivo, que vives en un campo de improvisación continua, lo que acaso no comprenden es que soy un estricto defensor de las reglas, de las normas, de las pautas, de los límites, de los etándones. Es decir, no solamente los uso, sino que los requiero, porque cuando me encargan cualquier cosa me fascina el modo en el que el comitente no se da cuenta de que tiene que crear unas reglas para el juego. Es decir, en esas reglas del juego creo que uno, aceptándolas, tiene que saber sacar partido para, dentro de ese juego, ser capaz de imponer su estilo. Es decir, yo creo más en el estilo y en el estilete y en la capacidad de hacer un pulimento determinado del juego que en una sensación de libertad absoluta, igual que, no sé, hay gente que tiene ese momento como de flipe absolutamente happy flower, que dice, no, es que yo soy libre, yo vivo en la libertad absoluta, es que yo he llegado a la trascendencia del nirvana, es que yo dentro de mi cabeza tengo una libertad total, es que yo en el ámbito de lo íntimo gozo de una libertad, o vago por la ciudad dejando que la libertad me conduzca. Bueno, es gente a la que se podría apalear en cualquier momento, como dijo San John Peirce, si hay alguien feliz en esta sala, que venga a primer término, que le pegaremos un tiro en la frente. Yo creo que cada vez que oigo hablar a alguien de la libertad, en un momento de tiranía objetiva, pienso que tiene tal vez que aprender a morderse la lengua. Y el juego, que es el juego del poder, y es el juego de la discursividad, y es el juego del lenguaje, es tan crudo como una caja de herramientas. Es decir, es esa fealdad de una caja de herramientas metálica, cortante, que uno cuando la abre, pues están allí todas las herramientas, pero son herramientas que tiene que saber cómo utilizarlas para que se conviertan en algo que genere alguna pragmática. Por tanto, creo que el que no aprende a utilizar con corrección sintáctica, gramatical, la estructura del propio juego, está entregándose a la cacofonía, a la onomatopeya y sencillamente a algo que ni siquiera es bárbaro, es decir, carece de toda estructura. A mí me parece fundamental
que alguien por lo menos sepa en qué tipo de juego está jugando. Y yo creo que situarse en eso en cada momento supone un elogio del juego por excelencia al que yo llamo la picaresca. Es decir, hay que tener una gran picaresca y todo el que juega tiene que aprender, como dijo Quevedo, donde fueres, haz lo que vieres. Es decir, primero hay que reconocer el juego y a veces eso antropológicamente es complejo. Hay momentos en los que uno tarda tiempo en saber a qué está jugando y a qué se está jugando. Y cuando uno lo ve y comprende que eso es un patrón férreo, un patrón de conducta y de comportamiento, tiene que tratar de saber si en ese juego va a aportar algo o es el juego en el que no interesa participar. Pero yo creo que pretender a veces, no sé, meter canastas donde en realidad se está jugando un partido de golf o un campeonato de golf, se ha equivocado de juego, se ha equivocado de cancha. Y yo creo que ese tipo de situaciones se dan mucho en el arte, es decir, hay artistas que pretenden estar haciendo, yo qué sé, una investigación socioantropológica, filosófica, y a veces me entran ganas de decirlo, querido, hay otro lugar donde este juego se juega con más rigor que aquí, con más precisión que aquí, y donde tu discurso seguramente tiene que hacer un match importante, que es aprender a ranquearse en ese espacio de juego. Es decir, todo intento de escabullirse y decir, no es que yo soy un artista, que soy un crítico de la sociedad, pero en realidad soy un analista discursivo que publico artículos para conseguir convertirme en titular de universidad, creo que eso son formas mezquinas y mediocres de medrar. Y en cierta medida, la práctica del medraje, que a lo mejor es el juego por antonomasia de la burocracia y de la práctica político-profesional contemporánea, es el más repugnante de todos. También hay que saber hacerlo, pero indudablemente no es el juego al que yo quiero jugar ni por el que tengo mayor simpatía. Bueno, ahí, por ejemplo, podríamos decir artistas que fueron artistas más del juego como juego cerrado, hasta podríamos decir que ahí el game es el juego del minimalismo o el juego discursivo del conceptual, y otros artistas que son jugadores más de to play, o de un play en el sentido de performing artists, de artistas. Cuando se dice performing arts, muchas veces se está hablando en el ámbito anglosajón de intérpretes, es decir, performing arts se aplica a los músicos, a los actores, ¿no? Incluso a la gente del campo de la danza o de la coreografía, y yo creo que, por ejemplo, Fluxus tiene una dimensión más de play que de game, ¿no? A pesar que hay siempre una mezcla, ¿no? Fluxus es un ámbito como de un juego, en muchas ocasiones surgido de gente que venía del campo de la música y del campo de la danza, pero los jugadores que se dedicaron a to play, a jugar, a veces lo que hacían como producto era games, juegos, puzzles, ¿no? Juegos, cajas, como hicieron Machunas, como hizo Yoko Ono, como hizo Meredith Williams, como hizo Dick Higgins, y a veces artistas del game, como el caso de Donald Judd o de Sol LeWitt, de Hannah Darboven, o conceptuales como Kossuth o Art Language, teniendo una práctica que tiene que ver con el game, con el juego muy cerrado, a veces parecía que también estaban esperando hacer algo que tuviera que ver con el ámbito del to play. Hay artistas en el medio, de los que no hablé en mi conferencia, como Robert Morris, que es un artista que yo creo que es tal vez el que mejor podría servir como ejemplo de las dos prácticas en las que muchas de sus obras, que hoy las vemos como objetos absolutamente nominalistas o cerrados, como son sus esculturas de los primeros periodos antes de la llegada a la antiforma, en realidad es un artista que quería superar la lógica del objeto contemplativo, con piezas como caja con el sonido de su propia construcción, o cuando va a desarrollar todas esas obras que tienen algo de columpios, de balancines, de sistemas de entretenimiento, de ruptura del pedestal, y en cierta medida para mí casi sería Morris el artista que fue capaz de transitar entre el juego como práctica procesual y el juego como objeto, digamos, como sistema de juego, como juguete, como norma cerrada, ¿no? Y esa dinámica yo creo que está prácticamente en todos los momentos de esa tendencia del arte. Ayer hablábamos también, por ejemplo, del situacionismo, que el situacionismo tiene esa dimensión de un juego abierto más que de un juego cerrado, de una búsqueda de algo que tiene sobre todo esa dimensión de deriva, de accidentalidad, de introducción en otra forma de comprender lo urbano, la ciudad, las relaciones subjetivas, la construcción de situaciones, y evidentemente no generar un producto que al final sea el juego, como esa idea de los
juegos reunidos, ¿no? Es decir, yo recuerdo cuando era más chico que se vendía por Navidad o de regalos, nos daban los juegos reunidos de Hyper, ¿no? Pues allí venía una caja con un mogollón de juegos que además todos eran como un poco cutrecillos, pero uno veía allí que había como el cubilete de los dados, que servía para la oca, pero servía también para, para el parchís, servía para distintos juegos, y venían unos billetes allí todo cutres, y venían los desplegables de los distintos juegos, el tablero de la oca, si le dabas la vuelta, era el del parchís, pero realmente yo cada vez que me daban y veía la caja de juegos reunidos de Hyper, pues sentía que el estómago se me revolvía. Es decir, he tenido siempre una sensación de que los juegos, incluyendo el Monopoly, cada vez que luego, cuando era joven, cuando era un niño adolescente, no podía con ello, cuando ya he sido padre, se sentaban mis hijos a jugar al Monopoly y realmente he sido en eso un desastre, porque según empezaba el juego y veía que era un juego que iba a durar 4 horas, decía, válgame Dios, 4 horas aquí metido en este juego, dale que zurra. Es decir, yo mentalmente, después de haber dicho que me gusta aceptar las normas, también tengo que decir que no he sido capaz de someterme a los largos procesos de tiempo que llevan ciertos games, ciertos juegos. Es decir, me ha parecido fundamental juegos un poco más instantáneos, que tuvieran una capacidad agonística, porque al final me eduqué intelectualmente en un ámbito agonístico, y me gustan más los juegos de vértigo y los juegos agonísticos que los juegos que llevan un tiempo inmenso. También he sido bastante contrario, no me han gustado los juegos alea, los juegos de azar, entre otras cosas porque creo que, bueno, un golpe de dados no termina nunca de resolver otra cosa que el seguro azar. Entonces yo creo que esa especie de combate con el seguro azar me ha llevado a pensar que toda apuesta es una apuesta perdida. Pero bueno, en cierta medida el periodo este que estamos hablando es un periodo de gran cantidad de artistas fabricando juegos, es decir, fabricando juegos que tienen la estructura de juegos clásicos, como puede ser todos los juegos que Fluxus va a hacer, todos los juegos que aparecen en la estética pop, todos los juegos que aparecen en cierta estética minimalista, y vemos constantemente elementos que tienen que ver con prácticas y formas del juego. Pero es que cuando nos acercamos ya a los años 80, en el posmodernismo, vamos a ver en todas las estéticas apropiacionistas, en Jeff Koons, que aparecen hasta juegos y juguetes convertidos en esculturas. Es decir, podemos decir que es un periodo en el que el juego no tiene esa dimensión colectiva ni anarquista o insubordinada que tiene en el periodo de las vanguardias históricas, pero sí quiero pensar que la fortuna ha hecho que tenga que hablar sobre 1959-1989, y estudiando este periodo, gracias a la petición para que hiciera esta conferencia, me he dado cuenta de que es una categoría absolutamente central y que tal vez sea la noción principal de este periodo. Es decir, un periodo en el que evidentemente las otras nociones que se desarrollan en el curso, la cuestión de la práctica revolucionaria o transformadora política y la cuestión de las iluminaciones o de lo ritualizado tienen importancia, pero yo quiero pensar que el juego tiene que ver con las otras dos nociones. Es decir, el juego tanto es un juego a veces revolucionario o rebelde, l'homme révolte, el hombre rebelde a lo Camus, cuanto es un juego que tiene algo de iluminación profana, con lo cual a veces es un juego ritualístico, porque hay que pensar, por ejemplo, en los juegos de algunos performers que tienen a lo chamánico ritual, los juegos o el modo en el que yo he interpretado los juegos de Joseph Beuys, o hasta podríamos entender ciertos performances de Marina Abramovich con lo que tienen de juego trágico, ¿no? Es decir, el juego, ella cuando coge el cuchillo y con el cuchillo se da en los huecos entre los dedos, eso es un juego infantil que se juega en mi tierra, en Extremadura y en muchos otros lugares, y ella lo hace como un juego que es el mismo juego que hizo Dora Maar. Cuando Dora Maar seduce a Picasso, hace eso en un café delante de él para seducirle, con lo cual es un juego de riesgo, pero lo vemos como un juego que también tiene que ver con las prácticas de resistencia al dolor, con las prácticas de subjetividad chamánica que a través de unas ciertas pruebas demuestra su capacidad para soportar ciertas cosas. Con lo cual, que el juego esté en el gozne entre lo revolucionario y lo iluminador, mítico religioso o mítico sagrado, pues creo que tiene el lugar exacto, porque el juego tiene mucho de práctica transformadora y también de práctica trascendental, y en este sentido es tanto lo material cuanto lo simbólico iluminador. Y yo creo que aquí, pues bueno, y este periodo de los años 50-89 o 59-89, que es las posvanguardias, pero no es ya la globalización, pues creo que es un periodo también central. Es el momento en el que el impulso subversivo de la vanguardia está museificado, todavía no ha llegado el cinismo, o no ha llegado el gran cinismo de la globalización, ni ha llegado el interludio hiperestético de la posmodernidad, y este periodo sí creo que es un periodo en el que se dan batallas y pugnas políticas cruciales.
También tengo que subrayar, si me parece tan importante es porque yo he nacido en ese periodo. Es decir, no solo he nacido, es decir, si yo tuviera que pensar en qué periodo he tenido que desplegar mi actividad adolescente, mi actividad formativa, mis orígenes académicos, son evidentemente los años 80, pero los años 80 de la posmodernidad, de la posmodernidad cutre plus española, de la movida, o sea, no lo voy a negar, o sea, soy un epígono de la movida o soy un producto degenerativo de la misma, pero es que en medio de eso cada uno es contemporáneo de lo que quiere. No he podido ser contemporáneo de Voltaire ni de Diderot. Seguramente en esa época no me hubiese comido ni una rosca, pero sin embargo he sido contemporáneo, y bien que lo siento, de Almodóvar y de Barceló, pero he sido contemporáneo de una transformación que creo que ha sido importante, que es el final del juego fascista español, el comienzo del pactismo democrático. He sido contemporáneo de la llegada del Guernica y en cierta medida pues contemporáneo del juego cultural español. Y ese juego cultural español, que es ese juego y ese campo de juego democrático de la burbuja cultural española de los años 80 o desde los años 70 a los años 80, es el caldo de cultivo en el que uno surge. Tuve la fortuna de nacer en 1964, creo que es un año clave, es el año de las cajas de Estropajo Brillo, es un año creo que culturalmente fundamental. El año próximo se cumplen 50 años de esta fecha y ahí convirtiéndome en un cincuentón creo que estamos en el mezzo del camino de la mia vita, en el medio del camino de mi propia vida, y ese medio del camino es que veo esos años como años en los que sucedieron cosas, en los que una idea de la geopolítica y una idea de la estrategia del mundo como un mundo cultural que se transforma se fue convirtiendo en una inercia glacial, en una inercia polar, y de eso vivimos. Es decir, me he vuelto, y supongo que todo lo produce el tiempo, me he vuelto no un retrospectivo ni un historiador porque no lo he sido nunca, pero sí estoy pensando cada vez más que las fuentes del presente están perfectamente delimitadas en los años 60, en la mitad de los años 60, y que es un periodo que tenemos que estudiar a fondo para saber por qué los debates de hoy están anclados ahí, anclados culturalmente ahí. Ese es un tema importantísimo. Tuve bastante quebradero de cabeza para saber cómo incluir o cómo no incluir a Theodor Adorno en esta conferencia o en esta reflexión, y de hecho volví a meterme en su teoría estética, que es la base, ¿no?, de las cosas que yo he querido proponer durante años, y fui viendo que Adorno, que el debate principal estético suyo es sobre la autonomía estética, y en cierta medida el debate que retoma Peter Burger o en los que se mete Peter Burger es un debate que tiene que ver con lo que es la enseñanza de Adorno y las lecciones de Adorno en el retorno a Frankfurt. Me di cuenta de que Adorno, que es un lector muy vigoroso de Schiller, no va a tener tanto en cuenta la noción de juego y de emancipación estética en la forma del juego que tiene en cuenta Herbert Marcuse, y tal vez como Marcuse lo ha trabajado mucho, Adorno lo deja un tanto fuera de su situación, ¿no? Adorno es evidentemente un pensador que por su particular tesitura y por su particular tono intelectual no es un pensador de lo lúdico y no es un pensador del juego, sino que es un pensador de una contemplación en la que él cree que la contemplación estética y sobre todo la escucha de la contemplación estética en el campo de la filosofía de la nueva música tiene que tener una dimensión de un placer estético que no es desinteresado en el sentido kantiano, porque él considera que es un placer castrado, pero que llega a calificarlo en algunos momentos como ascético, ¿no? Y esa dimensión de una contemplación o de una experiencia estética ascética creo que podría ser revisado en algún momento a raíz de o a partir de la cuestión nietzscheana de los ideales ascéticos, ¿no?, de la genealogía de la moral, y en cierta medida él va a tener una cierta precaución con respecto al juego. Y si en algún caso se podría incluir, y ahí es donde ayer dejé solamente la sugerencia, es en relación a un momento en el que él tiene que pensar el juego, que es cuando hace uno de sus textos, en mi opinión, más brillantes, que se llama Tentativa de comprensión de final de partida. Bueno, de su tentativa de comprensión de endgame, final de partida,
de Samuel Beckett, pues tiene que trabajar desde el año 64, comienza a interesarse mucho, pero resulta que ve una representación de Esperando a Godot y le escribe a Horkheimer y le dice: creo que he descubierto un hombre que comparte nuestros mismos ideales teóricos, los de la dialéctica y la ilustración. A partir de ahí hacen por conocerse, se caen fenomenal. El editor de Beckett en alemán, Surkamp Verlag, es el mismo que el de Adorno, y tiene una serie de debates. Adorno propicia que le hagan un homenaje en la casa de Hölderlin a Samuel Beckett, una especie como de entrega del testigo. Este es el continuador de la gran escritura de la cultura romántica alemana, y luego cuando asiste a la primera representación de Final de Partida se da cuenta de que es el artista que ha estado buscando toda su vida. Es decir, el artista que ha estado buscando toda su vida no es en los últimos años ya el que siempre tuvo en la cima, que fue Alban Berg, no es ya esa especie de rivalidad de angustia de las influencias con Schoenberg, no es en ningún sentido porque no lo fue Thomas Mann a pesar de la relación que tuvieron en la construcción del Dr. Faustus, sino que va a ser Samuel Beckett al que va a dedicar la teoría estética. Pero es que Samuel Beckett es un artista en el que es crucial la dimensión del juego, y esa obra, que es la obra capital tal vez del teatro moderno, del teatro contemporáneo, se llama Final del juego, Final de partida. Y él va a tener que interpretar Final de partida o Final del juego con una dimensión muy curiosa, y es que le causa extrañeza por qué la obra de Samuel Beckett produce una risa que es una risa culpable, o es una risa que se da por barrios. Es decir, cuando uno va a ver una obra de Beckett, se ríe uno, pero se ríe uno en la cuarta fila y otro en la fila 32, y, como diciendo, hostia, pero cuando uno se ríe se da cuenta que se está riendo de unos señores que están metidos hasta aquí en la catástrofe, que están viviendo dentro de cubos de basura, y uno se ríe y acto seguido se da cuenta que su risa se acaba de congelar, que su risa está helada. Y esa especie de juego absolutamente catastrófico, como ese juego de la catástrofe, del fin del teatro, del fin de la escena de la representación, es lo que él va a interpretar cuando dice que Haman, el de Final de partida, no es otra cosa que el hijo de Noé, que ha visto a Noé desnudo y que por lo tanto va a convertirse en un hijo maldito, ¿no? Y esta conversión de Final de partida, de Final del juego, que es una obra con un componente humorístico lúdico, realmente de humor negro y de humor sarcástico, en una obra que es como el diluvio universal, o una dimensión de la fatalidad del diluvio universal, una catástrofe trágica, fue recibida por Beckett con enorme extrañeza, pero también a mí me causa esa sensación de extrañeza, y es porque Adorno, tal vez siendo un performer, un pianista, tenía una gran dificultad para entender el arte en su dimensión de juego, como lo entendió evidentemente Marcuse. Y tal vez cuando uno lee los textos de los años 60 de Adorno, su teoría estética, y los textos de Marcuse, que al final de su vida son también sobre teoría estética, que es cuando él escribe, ¿verdad?, todos sus textos fundamentales sobre el carácter afirmativo de la cultura, sobre la experiencia estética, sobre la dimensión estética, son debates, en el caso de Marcuse con Adorno, en torno a la pertinencia del concepto de juego y de emancipación a través de la dimensión del juego en el sentido de Schiller, ¿no? Y ese debate en torno a Schiller es un debate que Adorno, bueno, pues tuvo que, en cierta medida, resistirse a él, como se tuvo que resistir también a la dimensión pulsional y erótica de la experiencia artística o de la experiencia cultural, que era algo que él había mamado en los textos de Freud y que había mamado evidentemente también en su debate con Wilhelm Reich. Pero evidentemente Adorno tenía como objetivo principal en su debate no acercarse a eso, sino que tenía una fascinación singular, no tanto por lo lúdico, cuanto por lo hermético e incluso por lo críptico, como se ve en los Paralipómena de la teoría estética cuando hace ese pequeño texto sobre Paul Celan. Con lo cual creo que Adorno tenía tan presente que el juego del arte contemporáneo es un juego que tiene que ver con la dimensión del nihilismo, es decir, su visión del nihilismo, que es una visión que no le conduce a lo dionisiaco nietzscheano, sino el nihilismo como honra del pensamiento, que intenta no solamente dar voz a los que la perdieron, sino estar a la altura del desafío de la época, que es el acontecimiento del campo de concentración, es decir, el estar a la altura de la necesidad de una dialéctica negativa como base filosófica de la teoría estética. Yo creo que le llevan a pensar que bueno, el paso fundamental para el arte no sería entregarse al juego, sino saber si se tiene que convertir en barbarie. Es decir, esa dimensión de lo bárbaro que aparece en Crítica Cultural y Sociedad, donde está la famosa frase, donde no dice que sea imposible la poesía después de Auschwitz, sino que dice que tal vez el destino de la poesía después de Auschwitz sea pasarse a la barbarie.
Bueno, ese paso a la barbarie, que es un paso que tiene también una dimensión de algo político, no lo va a hacer porque ni la vía del juego ni la vía de la relación entre arte y política están abiertas para Adorno, ni en la vía marcusiana, schilleriana, ni en la vía de Benjamin y Brecht, porque el otro juego que tampoco va a querer jugar es el juego de la descontextualización, del extrañamiento, es decir, ese juego que Benjamin, que también va a hacer una defensa de la barbarie en su texto El carácter destructivo, pues Adorno se lo niega, porque hay una parte también creo crucial, es que Brecht, más que Benjamin, que era un profundo melancólico, y también Adorno titula Mínima Moralia, Reflexiones de una vida dañada, y era también un pensador profundamente melancólico, no va a tener esa dimensión cínico-lúdica que tiene Brecht, porque Brecht, si yo no me equivoco, tiene una cantidad de cuestiones humorísticas en su obra, y si no son humorísticas, es que son penosas, porque hay muchas partes de su obra que no las puedo entender sino como inmensas bromas y como intentos de, a través del humorismo, descontextualizar lo que había que sacar de escena, que era el drama aristotélico. Es decir, el intento de Brecht de superar el teatro aristotélico es algo que en cierta medida también es el intento de superar la estética catártica adorniana. Es decir, Adorno todavía es un pensador, no lo había dicho nunca en público, pero sí lo voy a decir en esta entrevista, creo que algún día se puede decir que Adorno es todavía un pensador aristotélico. Se cree que es un pensador hegeliano, bueno, no creo que lo sea tanto, sí creo que es un pensador que todavía está atrapado en cierta medida en la poética de Aristóteles. Y sin embargo, Benjamin, tal vez gracias a Brecht, o singularmente gracias a Brecht, trató de superar el espacio aristotélico y de la poética aristotélica, de que el arte es algo así como una acción completa desarrollada por unos personajes en los que se pasa de la dicha a la desdicha, que suscita las sensaciones del temor y la compasión y la catarsis de estos. Entonces yo creo que esa pulsión catártico-melodramática en Adorno está presente, en el texto de Mahler absolutamente, en el texto de las baladas de la derrota, en el texto sobre Beethoven, que es tal vez una de sus piezas claves, en sus consideraciones sobre Wagner, y no hay prácticamente ningún texto de Adorno que no transmita esa sensación de una necesidad de una acting out catártico en relación con una sensación de culpabilidad. De hecho, el propio Adorno yo creo que lo dice en muchos momentos, que la cuestión decisiva no solamente es la de cómo dar cuenta de los que fueron asesinados, sino también evitando convertirse uno en el impostor que habla cuando tendría que haber desaparecido con los que fueron asesinados. Es decir, Adorno no deja de ser un exponente no del aristocratismo cultural, sino de aquellos que no fueron los hundidos, sino los salvados, pero los salvados porque pudieron salvarse. Es decir, hay un fenómeno que no quiero ser anecdótico, que es que la escuela llamada de Frankfurt, el Instituto de Investigaciones Sociales, estaba en el Instituto de Estudios Judíos de la Fundación Rockefeller en los Estados Unidos. Y creo que no es lo mismo contemplar el derrumbe de un mundo de cultura clásico-moderna desde el campo de fuego, desde el no man's land de Europa, como lo tuvo que contemplar un señor con una maleta que estuvo atravesando Europa para irse a vivir a Ibiza y sentirse absolutamente extrañado de su tiempo, como era Benjamin, que se debatió entre Jerusalén y París, que era su fidelidad y fascinación, o Adorno, Horkheimer y otros, o Thomas Mann, que estaban dando clases y conferencias en California, en Nueva York, y que eran en cierta medida unos privilegiados en el ambiente académico-cultural de los Estados Unidos. Pienso que Adorno, que para mí es mi referente intelectual, sin embargo, le faltaba la capacidad para entender algo así como lo lúdico, bueno, y le faltaba, como también le faltó a Heidegger, que es todo menos un cachondo mental. Es decir, creo que ya si entramos en Heidegger, ni siquiera los discípulos de Adorno han sido otra cosa que unos hombres a los que el juego les parecía que no era la dimensión principal del arte. Sí, yo creo que la conversión del museo y de la cultura contemporánea en parque temático es uno de los fenómenos absolutamente analizados, detectados, cartografiados, y digamos es un síntoma de nuestro tiempo. He hablado en algunos libros, en algunas ocasiones, particularmente en el libro que titulé Contra el bienalismo, de la época del curatorismo y del parque temático, de la tematización artística, y yo creo que esa conversión del museo y del espacio cultural en ámbito para el entretenimiento, para el entertainment cultural,
pues es un signo de nuestro tiempo, y esa especie de tobogán de Kastenheller es en realidad una obra muy emblemática, y una obra que nos habla también de esa estructura del como sí. Es decir, vamos al museo a mantener una actitud de una ironía que no penetran las cosas. Es decir, en cierta medida tenemos que tratar irónicamente el proyecto cultural, porque no queremos entrar en su dimensión cognoscitiva ni en su dimensión de juego serio o de seriedad de juego. Y lo único que queremos es, bueno, con todo lo que es la dimensión aplanadora de cierta estética relacional, decir, pues voy al museo y me encanta que en el museo haya una discoteca, y me encanta que en el museo den de comer, y me encanta que en el museo haya una sala para una orgía montada como si fuera una estética de una situación construida relacional, o me encanta que haya un tobogán, un parque de atracciones o un columpio. Pero bueno, creo que en el fondo, estando haciéndolo en el museo, lo que estamos también es sustrayendo a las formas de vida de la densidad que tienen en el propio mundo, en el mundo de la experiencia cotidiana, ¿no? Y esta cuestión de la museificación de todo y de la introducción de todo en el museo, es que el museo, que no deja de ser un paquidermo y no deja de ser un resto de una mentalidad, podríamos llamar político-paleolítica, ¿no? Como una especie de mundo paleolítico, incluso en realidad podemos decir que el museo es una suerte de resto arcaizante que tiene algo de cultura de los dinosaurios. Podemos pensar que el Guggenheim es un dinosaurio de titanio, pues esta especie de dinosaurio cultural, lento en sus capacidades de reacción, que gasta una energía increíble, que tiene, como los dinosaurios, un cerebro realmente pequeño, porque lo tiene, eso no cabe ninguna duda, que es esa dimensión paquidérmica. Pues resulta que quiere tragárselo todo, es omnívoro, pero es que no es que quiera tragárselo, es que todos los productos y todos los alimentos de lo real quieren ser digeridos por el estómago de este dinosaurio. Entonces no hay forma de vida ni práctica de lo común que no quiera el matasellos del museo, ¿no? Entonces de repente, pues, ¿cómo no van a estar los cocineros en el mundo del museo? Si estamos en la época de MasterChef, ¿no? Es decir, ¿cómo no van a estar los cantantes de karaoke en el museo? ¿Cómo no va a estar en el museo el flamenco y navajita plateada? ¿Cómo no va a estar en el museo, pues, un tipo que se dedica a abrir nueces con el culo? Es decir, yo creo que hay un momento en el que todo el mundo, decía Warhol, no todos tendremos 15 minutos de fama. Yo creo que hoy tendríamos que abrir los museos 24 horas al día para que todo el mundo tuviera la experiencia de museificarse, ¿no? Decía Borges, ser es ser fotografiado. Hoy ser es ser museificado. Entonces hay un momento en el que dices, existe el Museo del Botijo, el Museo de la Canica, el Museo de los Enanos, el Museo de las Parturientas. Entonces creo que hay que andarse con cuidado. Todo lo que dejes en un sitio puede convertirse en pieza de museo. Es decir, yo mismo creo que algún día seré una pieza de museo, ¿no? Porque a base de estar sentado o de estarse quieto dirán, hostia, ¿y este tío por qué no lo metemos en una vitrina o lo colocamos en un pedestal y que se tire horas hablando porque está hecho una pieza de museo? Entonces, bueno, cuando en mi pueblo se decía, estás hecho una buena pieza, ¿no? Que es una frase que se dice en muchas partes, ¿no? Este tío es una buena pieza, donde se decía que eras un poquito como de armas tomar, pues yo creo que hoy todos somos unas buenas piezas de museo. Es decir, o nos mantienen a temperatura constante, o nos ponen unos controles, digamos, de fotosensibilidad, o nos descomponemos. Y dentro de poco, a base de convertirlo todo en parque temático, o como dice Blumenberg, ¿no? En convertirlo todo en una suerte de geriátrico museístico, pues nos vamos a ver la cosa clara. Venía ayer en tren y tuve la experiencia fascinante de venir acompañado por 14 mujeres de la Asociación de Viudas Murcianas, con la presidenta a la cabeza, y entonces dijeron, hemos estado 3 días en Madrid, esto ha estado mejor que cuando fuimos a Caravaca de la Cruz, o no sé qué. Dijo, hombre, espero que sí, que ir a Madrid sea un poco más interesante, tal vez porque hay otras cosas que ver, en Caravaca también seguro que hay cosas bien chulas, pero dijeron, hemos hecho de todo, nos ha faltado tiempo para ir a la calle Serrano, porque allí había cosas bien bonitas. Dijo, pero lo que nos ha sobrado sobre todo es esto de, ¿cómo se llama? Esto de ir al museo. Entonces, claro, me imaginé a aquellas mujeres, esas viudas, que se habían metido por museos y que querían ir a la calle Serrano, y realmente fueron al museo cuando querían ir a la calle Serrano. Pues yo creo que tienen que ir donde tengan que ir, porque el problema es que hoy vas al museo y lo que ves es un mogollón de gente que ha ido porque le han dicho que hay que ir. Bueno, esta de todas las preguntas, que la dejamos para el final, es la pregunta del millón. Ojalá tuviera yo algo que decir lúcido sobre ello.
Empezando por la segunda parte, yo sí creo que en un Estado, sobre todo, que mantiene un concepto de impuestos y de relación impositiva como el que tiene el nuestro, el Estado español, si es que todavía queda algo del mismo, pues sí creo que tiene que mantener una relación de apoyo y de subvención, que es un término que no me gusta particularmente, pero sí tiene que mantener una estructura de financiación del campo del proceso cultural educativo, no me cabe ninguna duda, porque si no, si solamente es un laissez-faire, laissez-passer, si se trata de tirar hacia un neoliberalismo económico, si se trata de imponer una estrategia de, bueno, de atender al mundo de la descomposición del turbocapitalismo, pues habría que cambiar también los tipos impositivos, ¿no? Y lo que es la relación que tenemos con Hacienda. Entonces, ese sería un debate que sería interesante hacer, si realmente se quiere renunciar a lo que ya no existe, que es el estado del bienestar, o si se quiere optar por un modelo que lo llaman modelo americano sin saber las transformaciones que hay también en la propia cultura americana y lo que es también en los modelos impositivos y los sistemas de financiación y lo que son las reglas, digamos, de colaboración entre lo público y lo privado en el ámbito americano. Pero bueno, yo tengo que decir una cosa, teniendo mucho respeto a la cultura anglosajona y la cultura americana, pienso que el modelo ilustrado y el modelo de Estado cultural de Malraux, que está tan criticado por gente como Marc Fumagoli, creo que no tiene solamente defectos, que tiene algún tipo de virtudes. Y yo creo que esa virtud de apuesta por el proceso cultural y también por el proceso educativo y por el proceso sanitario y por los procesos de articulación de lo público me hacen pensar que no es un campo en el que se pueda hacer recortes de una forma absolutamente salvaje. Entre otras cosas, porque es también, y no es el argumento que me interese más, pero creo que no se tiene en cuenta, es también un importante campo productivo y es también un importante campo económico, con lo cual solamente en su dimensión de un campo que genera trabajo y que genera una economía y que hay una economía de la cultura, creo que no apostar por él sería realmente una actividad de una falta de capacidad de comprensión de los procesos económico-productivos del presente, porque en todo ámbito cultural, incluso en esta conversación que tenemos, hay unas relaciones que son relaciones no solamente de producción de un capital discursivo simbólico, de una producción de una economía. Es decir, hay una economía y una reflexión sobre lo que tiene que ver con lo económico y con los modos de la economía. Cuando Clinton le dice a Bush es la economía idiota, yo creo que no hay ninguna relación en la que no tenga por medio la estructura de lo económico. Y no solamente el fetichismo a la mercancía que esconde relaciones de dominación, es que creo que hay constantemente una relación que la tenemos que ver, como que hay gente que está trabajando y gente que en ese trabajo tiene que ser un trabajo dignamente remunerado. Es decir, no estoy hablando solamente para mi ego, que lo tengo y afortunadamente bien alimentado, sino que estoy hablando en una estructura en la que estamos 3 personas y en la que hay un dispositivo tecnológico y en la que estamos en un edificio que está sostenido por algo. No se hace meramente por amor al arte. Esta frase es para que se la tatúen los idiotas que la dicen. Es decir, porque parece que los sujetos tienen aparato digestivo, incluso los que trabajan por amor al arte. Si por amor al arte quiere decir gratis ed amore, creo que esa gente es para flagelarla. Entonces yo creo que hay una estructura de trabajo, una estructura en la que el trabajo y lo económico no es como en Auschwitz que libere, pero prefiero liberarme de un neoliberalismo que renuncia a la dimensión de lo público. Y la otra cuestión de qué capacidad crítica tiene el arte en la época de la bienalización o de la musificación o del devenir turístico de la obra de arte, pues yo creo que tiene que intentar mantener su pulsión cognoscitiva sin perder su instancia de búsqueda de la experiencia estética. Es decir, creo que tiene que intentar ser lo que es. Es decir, tiene que intentar en cierta medida evitar los cantos de sirena del mero entretenimiento o del mero coqueteo de un juego que ya no es un juego como el que hemos estado intentando pensar, sino un jugueteo del como sí. Creo que tal vez el arte tiene que intentar pues, volver a su matriz, me atrevo a decir que ilustrada. He tenido este año, por azares, que volver a pensar todo lo a fondo que yo puedo hacer, que no sé si es mucho o poco, a Diderot, y me he vuelto a encontrar con que la fuente de todo se encuentra en el momento ilustrado, en el momento de Diderot escribiendo sus salones, que es ese momento en el que surge la historia del arte, Winkelmann, al mismo tiempo que la estética, Baumgarten, al mismo tiempo que la crítica de arte, Diderot, al mismo tiempo que los salones, al mismo tiempo que los primeros museos, al mismo tiempo que los periódicos, en el momento de ascenso de la burguesía, ese momento ilustrado
que es también el momento del texto de Diderot, cuando Diderot lanza, siendo un joven pensador, la enciclopedia y va a escribir un texto que sigue siendo hoy capital, que tal vez define qué hay que hacer con el arte, que se llama Carta sobre los ciegos para uso de los que ven, que lo publica anónimamente, es decir, sin firmarlo, que le supone la censura a perpetuidad y que nunca va a escribir ningún texto de corte filosófico salvo uno que se llama la enciclopedia, nada más y nada menos, es el origen de lo que hoy estamos poniendo sobre la mesa. ¿Creemos que debemos mantener un estado cultural de corte ilustrado? Sí, no solamente eso, creo que habría que volver al momento ilustrado. Es decir, creo que habría que volver al Aufklärung, creo que habría que volver al iluminismo, creo que habría que volver a Diderot, creo que habría que volver a pensar ese momento en el que, surgiendo la crítica de arte, surgiendo la historia del arte, surgiendo la estética, surgiendo la burguesía, tenemos que volver a pensar qué es o qué ha sido el proceso del propio mundo occidental burgués como un mundo en el que aparece la modernidad y aparece el arte y aparece la obra de arte y aparece la idea de obra de arte gracias al proceso de la Ilustración, como un proceso en el que nos dice Diderot qué es el arte o qué es la crítica de arte. Es filosofía práctica. Y esa dimensión de filosofía práctica yo creo que es lo que hace que crítica de arte, estética, historia del arte puedan encontrar su raíz común, que es la raíz común de luchar contra ¿qué? Contra el ancien régime, contra el antiguo régimen. Y yo creo que hay que volver a luchar contra el antiguo régimen. ¿Y ese antiguo régimen qué es? Pues en mi opinión ese antiguo régimen se llama posmodernidad. Es decir, el ancien régime hoy es la posmodernidad. Entonces tal vez el arte hoy tiene que ser pues un intento de volver a pensar la genealogía posmoderna del arte del mundo turístico global musificado, pero intentando combatir un ancien régime que es una especie de lugar común, que es que tenemos que ser neoliberales sí o sí, como un destino incuestionable, como una especie de sacrificio omnímodo. ¿Por qué ha vuelto el pensamiento agustiniano tomista y hoy toda la filosofía mundial, desde Agamben a cualquiera, o son leninistas o creen en el milagro, como le pasa a Toni Negri? Joder, porque estamos en manos de un pensamiento camufladamente religioso. Entonces toda la terminología contemporánea es una terminología sacrificial. Y esa especie de superstición sacrificial, de que tenemos que hacer sacrificios, apretarnos el cinturón, etcétera, etcétera, creo que es un pensamiento retributivo de corte antropológico reaccionario que el arte tiene que intentar cuestionar. Tal vez el culto moderno a Bataille, esa especie de apuesta por Bataille, tiene algo que ver con que Bataille es el defensor de la idea del potluck y del arte como gasto, ¿no? Cuando hablen de las iluminaciones supongo que lo meterán. Entonces esa dimensión del arte como potluck, el arte como gasto, el arte como despensa, la dimensión de la interpretación de Bataille, de Nietzsche, como voluntad de juego, tal vez ese juego bataillano del arte sea un intento de la norma y la transgresión, el interdicto y la transgresión del erotismo. Entonces yo creo que tal vez el arte tiene que tener esa dimensión deseante, pulsional, sin perder su carácter cognoscitivo crítico, y tengo que decirlo, filosófico. Creo que es una época en la que tal vez para los que somos profesores de estética es muy dramático, porque los políticos dicen no ha sido un error político, sino que, por ejemplo, el confeti de Ana Mato, dicen, ha sido más bien una cuestión de estética. Entonces, cada vez que se produce un error, antes se decía, ha sido un fallo comunicativo, ha sido un error de comunicación. Hoy te dicen, no, en realidad aquí el problema ha sido más bien un problema estético. Es decir, cuando comparece Rajoy por medio de plasma y está pasmado en el plasma, dice, no ha sido un problema estético, es una cuestión de un error estético. Entonces, Obama fotografiándose con la primera ministra danesa en el funeral de Nelson Mandela, lo que hoy salía, dicen, ha sido más bien un fallo estético. No. Ha sido puro cachondeíto. Ha visto una señora rubia, se ha puesto a hacerse fotos y al final Michelle Obama se ha tenido que colocar para impedir que siguieran con el coqueteo. Entonces yo creo que hoy, en el momento del uso político de la terminología estética, volvemos a estar en el mismo dilema del final, y en eso concluyo, de Benjamin en la obra de arte en la época de su República Técnica, ¿no? Y es que a la estetización de la política contesta la politización del arte. En la época actual, que es la época de la estetización del arte político, es decir, donde el arte político es un dispositivo estetizado y museístico, hay que volver a pensar pues, un arte que yo no llamaría político, sino a lo mejor ilustrado filosófico. Esto es antisupersticioso, es decir, un nuevo combate contra la superstición. Y esa superstición, en una época religiosa como la nuestra, una época religiosa 100%, pues requiere no de una vuelta al estoicismo, como creen algunos teóricos de la indignación, de los movimientos de indignación, sino que requiere una crítica de los ideales ascéticos contemporáneos y de la genealogía de la moral contemporánea
porque cuando Nietzsche dice que la moral occidental es culpa, deuda y mala conciencia, es porque está pensando a lo mejor en nuestra deuda. Es decir, la deuda impagable es que nosotros somos los atrapados en la deuda de la modernidad y en la deuda de la posmodernidad. Y por eso creo que hoy el arte tiene que volver a ser filosófico e ilustrado. Ilustrado, además, si ilustrado quiere decir subvencionado, bendita subvención. ¿Lo dejamos? ¿O hay alguna pregunta más? No, a vosotros. Bueno, he pegado un rollo horroroso.